Este video contendrá información reciente del manga de One Piece, así que si no vas al corriente con la historia, habrá spoilers a continuación. Todos sabíamos que cuando Vegapunk apareciera en One Piece es porque las cosas se iban a empezar a poner muy interesantes. Oda nos prometió que nos explicaría el funcionamiento de las frutas del diablo, y aunque aún no lo hace, ya nos ha estado contando cosas en torno al misterio más importante de la historia, el reino antiguo del siglo vacío. Y ahora sabemos que ese reino era tecnológicamente avanzado, similar a la isla Egghead, isla que es considerada futurista en el presente. Si nos trasladáramos en el pasado hacia hace 900 años, podríamos conocer todo un reino con una evolución científica y tecnológica increíble, un nivel de entendimiento del mundo que ningún otro país tenía en ese momento. Y la pregunta que quiero intentar contestar hoy es: ¿por qué el reino antiguo era tan avanzado comparado al resto del mundo? Parece una pregunta trivial, pero no lo es. Pensemos en nuestro mundo de hace unos siglos, cuando la humanidad estaba dividida y muchas civilizaciones ni siquiera sabían de la existencia de las otras. En ese momento los humanos comenzaron a aprender cosas de su entorno, a desarrollar la ciencia, las artes y la tecnología, al mismo tiempo que desarrollaban leyes y maneras de mantener un orden en sociedades cada vez más grandes. La ciencia comenzaba a abrirse camino en todos los continentes, desde las grandes civilizaciones prehispánicas de América, pasando por Europa, hasta los imperios orientales de India, China y Japón, entre otros. Cada civilización fue desarrollando su propio conocimiento y entendiendo más y más sobre la astronomía, matemáticas, química, física, etc. Pero desarrollar la ciencia y la tecnología toma tiempo. Ninguna de esas civilizaciones del pasado tenía computadoras, telecomunicaciones, biotecnología moderna o conocimiento sobre física relativista o cuántica, nanomateriales y demás áreas de la ciencia posterior al siglo XX. En palabras simples, no había civilizaciones futuristas, y a pesar de que tenían sus diferencias, no hubo un reino antiguo en el mundo real que estuviera siglos adelantado a su época. Aun y cuando hubo grandes mentes en el pasado, la humanidad tuvo que trabajar en equipo, en un largo proceso que integró genios científicos, tecnólogos, artesanos y demás aspectos de la imaginación humana para que poco a poco se fueran revelando los misterios de las fuerzas físicas y químicas, la ciencia de materiales, las matemáticas, la programación, que fueron responsables de que grandes inventores pudieran aprovechar esos conceptos para crear la tecnología como la conocemos actualmente. Pero en One Piece hubo un reino que por alguna razón avanzó mucho más que los demás, a pasos agigantados. La pregunta es, ¿cómo le hicieron? ¿Acaso los habitantes de ese reino tenían una inteligencia abrumadoramente superior a la del resto de las razas del mundo, tal que les permitía procesar información y hacer ciencia a una velocidad que el humano promedio es incapaz de comprender? ¿Será que Vegapunk pertenece a una raza de genios antigua tan superior que hace que el resto de las razas sean percibidas como seres inferiores, sin un raciocinio a la altura de la vanguardia del mundo? Creo que la respuesta fácil sería porque sí. Es decir, Oda bien podría decir que el reino antiguo fue más avanzado solo porque tenía muchos genios y ya, o tal vez uno solo. Después de todo, en la ficción, suele usarse esa idea de que una sola persona o un grupo pequeño de personas pueden tener una genialidad tal que lo saben todo sobre todas las áreas científicas y esa sola persona carga sobre sus hombros la totalidad de los avances tecnológicos de la historia, algo así como sucede con Vegapunk. Pero Vegapunk, aun y cuando es un gran genio, se ha apoyado de la ciencia del pasado para avanzar en su propio conocimiento, tal y como los genios de nuestro mundo lo hacen. Newton no pudo haber descubierto la ley de gravitación sin los datos astronómicos recopilados por grandes personajes como Kepler, y Einstein no pudo haber descubierto la relatividad sin los trabajos de Newton, y Hawking a su vez no pudo haber postulado la radiación de los agujeros negros, que lleva su apellido, sin las ecuaciones de la relatividad que predijeron la existencia de los agujeros negros en primer lugar. Creo que aunque Oda puede simplemente dejarnos con la idea de que la gente del reino antiguo eran inexplicablemente grandes genios, quisiera pensar que hay un argumento más razonable, más real y elaborado que solo eso. Una alternativa sería que la tecnología no viene de la Tierra, que el reino antiguo fue fundado por seres que sí tuvieron mucho tiempo para madurar científicamente en su propio planeta y que luego llegaron al mundo, pasando primero por la Luna, y poblaron la isla que terminó siendo la sede del reino antiguo.
El hecho de que existan los restos de una civilización avanzada en la Luna apoya esta idea. Y vamos, no es una mala teoría. Puede ser que los habitantes de la Luna, al bajar a la Tierra, además de Shandora, fundaron otros reinos. Y uno de ellos fue el reino del siglo vacío. Pero hoy quiero proponer otra idea, que creo que iría muy acorde con los ideales y temática de One Piece. A diferencia de nuestro mundo, en One Piece, la naturaleza le brinda a la humanidad la capacidad de desarrollar tecnología que nosotros consideramos avanzada, pero con elementos muy sencillos. Por ejemplo, para crear un objeto que ilumine nuestros hogares o la vía pública, la humanidad primero tuvo que aprovechar la combustión para hacer velas, quinqués y linternas con combustible que no brillaban demasiado y duraban solo el tiempo que tardaba en consumirse dicho combustible. Luego, el conocimiento de la electricidad permitió la creación del foco incandescente. Pero en One Piece, basta con usar un dial de luz, un caparazón encontrado de forma natural en el mundo que almacena la luz del día y se puede usar de noche sin problema. Y hay múltiples dials que pueden hacer muchas cosas que si hubieran existido en nuestro mundo, la historia de la tecnología humana sería muy diferente. En One Piece no solo hay recursos naturales altamente útiles como los dials o los dendenmushis, también hay razas con habilidades sobrehumanas bastante útiles. Los Gyojin pueden manipular el agua a su gusto, los Lunarians producen una gran cantidad de fuego y los Minks pueden generar electricidad de manera natural. Los gigantes con su gran tamaño pueden mover grandes pesos y crear estructuras de tamaño colosal. Así que, ¿cuánto podría avanzar una civilización en la que todas estas razas con poderes diversos pueden trabajar en equipo? Esta idea es básicamente un punto argumental de la historia de Avatar, y me parece que podría ser lo que originó la tecnología del Reino Antiguo. Para los que no conozcan la historia de Avatar, explicaré un poco mi punto. Ahí, las 4 naciones vivían en armonía. Los nómadas aire, las tribus de agua, el reino tierra y la nación del fuego. Cada nación tenía individuos que podían controlar el elemento que daba nombre a su civilización. Y cada nación, por tanto, basaba su estilo de vida y tecnología en el control de dicho elemento. Pero aunque vivían en armonía y se respetaban, nunca trabajaban juntos. Cada civilización vivía separada una de la otra. No había migración, no había familias entre individuos de distintos países. Y por esa razón, nunca se veía, por ejemplo, un maestro fuego en una tribu de agua. Todo eso cambió cuando la Nación del Fuego quiso expandir su territorio y comenzó a colonizar sectores del Reino Tierra. Esto dio origen a una guerra de 100 años que terminó cuando el Avatar Aang venció al Señor del Fuego Ozai y la paz en el mundo regresó. Pero había un problema. Las colonias de fuego en el Reino Tierra, que se desarrollaron por 100 años, ya no se identificaban ni con la Nación del Fuego, ni con el Reino Tierra. Eran una población nueva, en donde ahora sí podía haber familias en las que 2 hermanos podían controlar elementos distintos. Y esto ocasionó algo interesante. Eventualmente se decidió que esas colonias serían su propio país, la República Unida de Naciones, donde gente de todo el mundo podía vivir. Y eso cambió algo en el mundo. Ahora había maestros de diferentes elementos cooperando en la misma región, y comenzaron a trabajar en equipo, desarrollando nuevas tecnologías nunca antes vistas que hacían uso de las fortalezas de cada quien, las cuales hasta el momento nunca habían coexistido. Y es por eso que hubo un incremento radical y acelerado de la tecnología. El mundo de Avatar, que vivió por siglos de la misma manera, entró en unas pocas décadas en una nueva era industrial. Lo mismo pudo haber sucedido en el mundo de One Piece. Antes del siglo vacío, como he analizado en otros videos, creo que las razas estaban divididas, aisladas entre sí. Ninguna confiaba en la otra y preferían mantenerse separadas. Tal vez las guerras eran frecuentes y los humanos, con un número mayor a los demás, tenían más territorio y reinos que el resto de las razas. Algunos, como los Tontata, simplemente no veían la necesidad de abandonar su hogar, que los proveía de recursos, hasta que en cierto momento tuvieron escasez y cuando quisieron salir a remediar sus problemas, fue que se toparon con los problemas bélicos y la discriminación que gobernaba el mundo. Imagino que la raza lunaria, por ejemplo, eran poderosos, usando ataques de fuego de increíble potencia. Los Gyojin y Ningyo basaban sus artes marciales en sus capacidades especiales bajo el agua, y los Minks tal vez usaban el electro en el combate, pero no precisamente con fines tecnológicos. Quizá esto cambiaría cuando estas razas entraron en contacto con los humanos de forma positiva, pero humanos que no los vieran como enemigos, claro está, o como mano de obra, sino como aliados. Humanos quizá como Joy Boy, que vio que todos podrían ser más fuertes juntos que separados, podrían lograr grandes cosas que individualmente no se podían, y entonces pensaron en usar
las fortalezas de cada raza para mejorar la sociedad en equipo. Usar el fuego no solo como arma, sino como fuente de energía, así como la electricidad y el agua, crear herramientas, alumbrado, desarrollar la ciencia. Así es como creo que se dio paso a la tecnología avanzada del reino antiguo. Es lógico que con todas esas razas trabajando juntas, usando sus poderes sobrenaturales junto con el pensamiento científico, en unas pocas décadas, así como en la historia de Avatar, se pudo lograr una nueva era en la historia del mundo. Imaginen que en nuestra realidad hubiera seres que pueden generar electricidad o fuego. ¿Cuánto no habríamos avanzado tecnológicamente como sociedad con ese tipo de habilidades? Y tiene sentido con la temática de One Piece, porque involucra el hecho de que trabajando todos juntos, no solo respetando las diferencias entre razas, sino aprovechándolas y colaborando todos como equipo, el mundo puede lograr muchísimo más que estando separados. Pero eso requiere, obviamente, trabajar en equipo. Y en específico, se necesita que la raza dominante del mundo, los humanos, dejen su miedo hacia las otras razas más poderosas que ellos. Y eso no es cosa fácil. Pero no todo es problema de los humanos, también de los demás. Requiere que las razas más poderosas no decidan que ellos son los que deben gobernar el mundo por estar encima en cuanto a poder físico, porque si no, habría una guerra. Si por ejemplo, los Gyojin decidieran que ellos son los que deberían tomar el control, y los gigantes también, y los Lunarians también por su parte, entonces tendríamos un gobierno como el de Arlong Park, donde los humanos eran considerados inferiores. Cada raza crearía su propio reino y estarían en guerra todo el tiempo. Si los humanos, por otro lado, esclavizan a las otras razas, tendríamos un Dressrosa donde las habilidades agrícolas de los Tontata eran explotadas sin piedad por la familia Don Quijote, y se comienza a formar resentimiento y división. Para trabajar en equipo se necesita que nadie se considere por encima del otro, que ninguna raza se sienta la raza superior. Aunque haya algunas más fuertes que otras, cada una debe reconocer que todos están poniendo de su parte para avanzar como sociedad, y por tanto cada individuo merece respeto de igual manera que los demás, porque todos comparten el mismo destino y el mismo planeta. Y eso es una tarea muy difícil. Aunque el reino antiguo llegara a ese nivel de madurez social, y eso los llevara a crear una utopía futurista, el resto del mundo no lo hizo. Y de hecho, una vez que el reino alcanzara una unidad como sociedad, aunque entre ellos se consideren aliados e iguales, pudieron comenzar a ver al resto del mundo como inferiores. Una vez que el reino antiguo se consolidara tecnológicamente y hubiera respeto entre ellos sin importar la raza, pudieron pensar que su reino era el mejor, el reino superior, no solo tecnológicamente, sino en su ideología. Y aunque algunos quisieran de forma honesta y bien intencionada ayudar a que el resto del planeta creciera de la misma manera, otros pudieron tomar esa tarea con una intención de conquista y no de ayuda. Pero ese tema es uno que discutí ya previamente en otro video, que te dejaré en la descripción si quieres revisar. Así que hasta aquí termino con este análisis. Espero que haya sido de tu agrado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Por qué crees que el reino antiguo estaba tan avanzado con respecto al resto del mundo? ¿Fue fundado por genios? ¿Por extraterrestres? ¿O fue el producto del trabajo en equipo entre razas? Tal vez tienes una idea diferente y me gustaría leerla en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Y para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armia, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiser X, Waldo, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscar K8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Sale Aguilar, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Espargo Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano, Carlos Maximiliano Figueroa, Osef D, González de Mario, Bianca S. Creepy Cops, Geoff Kun y Harayuko 1. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo, aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.